Lo dijo en la primera hora. 7:13, planteaba en el comentario del día de ayer, insisto, ratificar lo que dije ayer, o sea, no se puede pretender que en 11, 12 días el nuevo gobierno resuelva todos los problemas vinculados a la inseguridad, lo decía ayer. Pero sí que en las primeras 2 semanas ya comienza a presentar un derrotero de lo que quiere hacer. No sé si dentro de eso se podría hablar sobre la ratificación del comandante general de la Policía Nacional ayer, resuelta ayer, y algunos cambios en la cúpula de la Policía Nacional. ¿Será este un punto de partida? Le quiero preguntar a Fernando Carrión Mena, que está con nosotros enlazado vía telemática, ex concejal de Quito, académico, estudioso de los temas de seguridad. Señor arquitecto, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? Un saludo cordial, también a la audiencia, obviamente. Gracias, arquitecto. A ver, yo le pregunto a usted, si en estos primeros 12 días, no sé si es muy corto esto, yo creo que debería generarse algún tipo de luz sobre cuál va a ser el derrotero en materia de seguridad. Pero yo le pregunto a usted si en estos primeros casi 2 semanas, primeras 2 semanas del gobierno de Daniel Noboa, ya hay algún tipo de certeza sobre hacia dónde va a ir la política de seguridad de Daniel Noboa. Arquitecto. A ver, yo partiría señalando que, según las encuestas de opinión pública, la primera demanda de la población, de la ciudadanía, es la seguridad. Todas las empresas encuestadoras le ubican en un puesto inédito, porque está en primer lugar, pero de largo frente a las otras demandas. En otras palabras, el problema principal del Ecuador, según su población, es la seguridad. Segunda cosa, si nosotros vemos las tasas de homicidios, que yo creo que este año vamos a terminar en 45, mientras el año pasado terminamos en 25, eso nos ubica como el país más violento de América Latina. Tan fuerte como lo que estoy diciendo, Fabricio. Si esto es así, a mí sí me llama poderosamente la atención que una vez que gana las elecciones, el presidente electo, Daniel Noboa, no haya tenido pues gente ya en su radar para empezar a diseñar lo que sería una política de seguridad ciudadana. Tan es así que cuando establecen un acuerdo entre el presidente saliente y el presidente entrante para tener una reunión sobre seguridad y se le cuente cuál es la situación de la violencia, no llega ni siquiera con sus cuadros más significativos. ¿Qué es lo que hemos tenido en estos 11, 12 días de presidencia de él? No tenemos nada más que un ministro de defensa en el área de seguridad, un ministro de defensa que el único reconocimiento académico que tiene es ser cinturón de seguridad en una de estas artes marciales. Es decir, es un civil. De lo que yo conozco, pues él no ha estado al tanto de lo que significa el tema de la defensa, el tema de la soberanía, el tema de las Fuerzas Armadas. La segunda señal que hemos recibido y que está indeciso todavía, es una posible fusión del Ministerio del Interior con el Ministerio del Gobierno. ¿Por qué? Porque no se ha nombrado el ministro del Interior y se le ha añadido a las funciones de la ministra Palencia las competencias de lo que sería el Ministerio del Interior. No hay claridad ahí. Una tercera cosa, no está definido quién va a hacerse cargo del sistema carcelario, que nosotros sabemos que esa es una cosa complicadísima y de las cosas más difíciles de la violencia. No está definido quién va al SNAI. Uno de los temas claves, pero absolutamente claves para definir una estrategia, es inteligencia. No tenemos todavía una persona que se haga cargo de la inteligencia. Y en tercer lugar, hay una Secretaría de Coordinación de la Seguridad que tampoco está definida. Si va a mantenerse, va a desaparecer, y si se mantiene, ¿quién va a hacerse cargo de esa cosa? La otra señal, la tercera señal que nosotros hemos recibido en este lapso, es que marchó la tabla que establecía exclusivamente los umbrales entre las personas que hacen microtráfico con las personas que hacen consumo. Y fue un acto de alarde publicitario porque salió rompiendo los papeles que suponemos que era justamente el decreto que creaba esta tabla y punto. Ahora lo que hemos visto es, como cuarta señal,
una renovación de los cuadros más altos de las Fuerzas Armadas y una renovación parcial también de los cuadros más altos de la policía. Pero en ninguno de los dos casos se sabe cuál es la dirección. Probablemente es la confianza, y eso es lógico. Pero en términos de qué es lo que se quiere hacer en términos de seguridad ciudadana, hasta ahora, desde el día en que fue electo, no tenemos una visión, una estrategia definida sobre el principal problema que tiene el país de este rato. Arquitecto, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Desde la época de campaña electoral ya veníamos escuchando acerca del denominado Plan Fénix, que por algunos fue catalogado como una de las banderas de lucha de Daniel Noboa, y que consistía básicamente en crear esta central única de inteligencia, equipar con armas y tecnología a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. En efecto, sobre eso no se ha conocido más detalles. Por un sector fue criticado en el sentido de que, como ocurre con muchos de los problemas que enfrenta el país, esto también pasa, me refiero a la inseguridad y al combate en sí mismo, pasa por un tema o un aspecto mucho más integral. A estas alturas, una vez que Daniel Noboa ya asumió el poder y está en funciones, ya debíamos conocer todavía más a fondo detalles sobre este plan. A ver, ¿qué tal, Belkis? A ver, tres cosas nos ofreció en campaña respecto de seguridad. Uno, la relación entre empleo y violencia. ¿Qué podríamos decir si está en esta perspectiva? Pues aceptando que esta propuesta de ley económica urgente que envió a la Asamblea va en esa perspectiva. Entonces podríamos decir sí, por ahí va. Lo segundo son las barcazas. De eso no tenemos la menor idea qué se está haciendo, si es que se van a construir, si no se van a construir. Y eso no es nada fácil, porque pues nosotros no tenemos esa tecnología, tendremos que traer esa tecnología de afuera, y para eso pues hay que hacer las licitaciones, los concursos, etcétera, y tiene su tiempo, no sé si alcance. Y en tercer lugar está el plan Fénix. Pero, por ejemplo, ahí hay dos cosas que uno supondría que debería estar en el plan Fénix. Uno es inteligencia, pero no tenemos quién maneje inteligencia, no está nombrada esa persona. Y la segunda, que tampoco está nombrada, es el caso del 911. ¿Y por qué el 911? Porque el 911 tiene dos funciones principales. Uno es respuesta temprana y otro es inteligencia. Y entonces, ¿qué mismo es el plan Fénix? Y si es esto que estoy señalando, pues tampoco están nombradas las personas que se harían cargo de eso. Incluso, si es que el plan Fénix es una propuesta autónoma, importante, etcétera, ¿a qué ministerio va a incorporarse? ¿Quién va a manejar el plan Fénix? Y luego, obviamente, los temas de contenido. En otras palabras, pues yo no veo algo claro respecto de los tres puntos que decía de la campaña. Uno sí, y los otros dos, pues desgraciadamente no. Arquitecto, sobre la estructura administrativa, no sé si al final el gobierno de Daniel Noboa se decante por la fusión de los ministerios del Interior con gobierno. Hubo un primer anuncio por parte de Roberto Izurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, sobre la fusión, que al día siguiente fue desmentida por la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, que dijo que no es conveniente la fusión. Sin embargo, no tenemos ministro del Interior. O sea, la señora Palencia es ministra de Gobierno y está encargada del Ministerio del Interior. ¿Cómo le ve usted esto? Pues, francamente, muy preocupado. Está en el limbo. ¿Quién hace la política de seguridad en este país, Fabricio? ¿Es la ministra o es el ministerio que no tiene su persona principal? Y como digo, no solo es que nos falta el ministro o la ministra de seguridad, sino que las áreas fundamentales tampoco tienen los representantes principales: cárceles, inteligencia, Secretaría de Coordinación, etcétera, el ECO 911, en fin. Entonces, yo creo que esta supuesta fusión que nos dijeron al principio entre Ministerio de Gobierno y Ministerio del Interior está en el limbo, y no hay quien se haga cargo de la seguridad. Si no tenemos quien se hace cargo de la seguridad, mal vamos a tener una estrategia y mal vamos a poder enfrentar los cambios que se requiere para que la violencia baje en el país. Y lo que estamos viviendo, Fabricio, estos últimos 2-3 días han sido, pero brutales en términos de violencia. Ahí está este centro comercial en que se metieron, te mataron
4 o 5 personas, no recuerdo muy bien si fueron 4. El de Durán, dice usted. Exactamente. Claro, tuvimos el fin de semana, y yo lo comenté ayer, tuvimos violencia en Durán, en un centro comercial, tuvimos violencia en los exteriores de un centro comercial en Manta, tuvimos violencia en Naranjal, donde asesinaron a 2 personas e incluso a un niño de 13 años que terminó siendo, voy a utilizar este término que detesto, pero que se lo usa mucho, el de víctima colateral, ¿no? Que me parece terrible, un menor arquitecto. Ese es lo que está pasando, y me da la impresión que como no hay quien se haga cargo, las cosas simplemente están funcionando por inercia. O sea, ¿usted cree que no tenemos ministro del Interior porque nadie quiere hacerse cargo o qué? No creo que sea eso. A mí me parece que es un problema de decisión política. Por eso es lo que en ciertos casos se está pensando que podría fusionarse en los 2 ministerios. O sea, yo creo que hay gente que está capacitada como para llevar a cabo la política de seguridad en el país. Y me refiero aquí tanto a civiles como a policías. Y yo creo que hay en el país. En términos generales, arquitecto, ¿cómo evalúa usted los perfiles que hasta el momento han sido ya posesionados y están en funciones en el ámbito, digamos, de la seguridad? A pesar de que no todos están debidamente designados. Pues el único que tenemos es el ministro de Defensa. Es el único. Y con los problemas que señalaba hace un momento. Es una persona que no ha sido formada en el ámbito de la comprensión de lo que significa soberanía, de lo que significa defensa, de lo que significan las Fuerzas Armadas. Por lo menos lo que nos han enseñado de su currículum es un cinturón negro en una de las artes marciales. Yo creo que sí, es legítimo, está bien, pero yo creo que para asumir cualquier ministerio uno tiene que conocer las competencias, las atribuciones que tiene ese ministerio. Me da la impresión al escucharle, arquitecto, que usted está advirtiendo una suerte de improvisación en esta designación, por ejemplo, hablando del ministro de Defensa. No, yo creo que eso es clarísimo, Fabricio. Yo creo que eso es clarísimo. Y la defensa a estas alturas es una cosa fundamental. Se está planteando incluso reformas jurídicas, normativas, para que las Fuerzas Armadas tengan un vínculo mayor. Yo creo que ahí necesitamos una persona que conozca esos temas. Y son reformas que incluso hay algunas que están hasta en el ámbito constitucional. Y después ya enfrentar los temas, por ejemplo, de la entrada de los narcóticos por Colombia, pues yo creo que aquí hay que establecer un acuerdo, conversaciones entre Ecuador y Colombia, entre Ecuador y Perú. Y lo que va a pasar es que de los otros 2 lados vamos a tener ministros de defensa que están formados y que están actuando en ese ámbito. ¿Qué capacidad vamos a tener nosotros para negociar alguna cosa en ese sentido? A mí sí, francamente, me preocupa. Y por un lado está el ingreso de la droga y por otro lado está el egreso de la droga, la exportación. ¿Qué va a pasar con toda la costa? Porque es prácticamente toda la costa, porque hay por un lado los puertos formales por donde sale la droga, como el caso de Guayaquil, por ejemplo, que son como 375 toneladas, si no me equivoco, que salen por ahí. ¿Qué va a hacer ahí las Fuerzas Armadas? Y por otro lado, la frontera con el Perú en la parte amazónica. ¿Por qué? Porque hoy día, por el cambio que se está produciendo en la economía política de la cocaína, gran parte de la droga ya no se va a ir hacia los Estados Unidos, sino se va a ir al Brasil, que va a ser un país de tránsito hacia los países asiáticos, africanos, europeos, como ya está pasando. Europa está muy preocupada por eso, porque se amplió el mercado de la cocaína en Europa. ¿Qué piensan las Fuerzas Armadas frente a toda la zona amazónica, es decir, de la frontera nuestra con el Perú hacia la parte oriental? Pues ahí necesitamos estrategas, necesitamos inteligencia. Y yo no veo qué está ahí, porque no están las instituciones y no están los representantes de esas instituciones. ¿Qué decir de los recientes cambios en las cúpulas militar y policial? Bueno, yo creo que eso es lo normal al cambio de gobierno. Lo que se busca principalmente es confianza. Y en el caso de la policía me parece que es interesante, no voy a decir que no, porque se ha ido en una posición mixta, digamos así, que salga una parte y que se quede otra parte. Y creo que eso le da continuidad. Eso me parece interesante, me parece importante, porque le está dando la posibilidad de que haya un empate con lo que se hacía antes, que yo he sido bastante crítico también, pero hay que tener ese punto de partida para enfrentar lo que se viene con otra política. Y creo que esa continuidad es buena. En otras palabras, me parece que el cambio de la cúpula de la policía
tiene este componente y me parece que eso está bien. Lo que pasa es que cuando hay estos cambios, evidentemente van acompañados de suspicacias. Usted ha dicho una palabra que es clave, confianza, y no es la primera vez que los presidentes que se posesionan buscan a oficiales que sean de su confianza. ¿Por qué se da esto, general? Porque se han dado casos en los cuales, y pasó con el caso de la cúpula de Fuerzas Armadas, entiendo que con la designación de las autoridades en Comando Conjunto, Fuerza Terrestre, Aérea y Naval, creo que salieron 9 oficiales de la institución y también hay un número importante de oficiales que saldrán de la Policía Nacional. Claro, es que estamos bajo dos instituciones jerárquicas, porque incluso la policía tiene una estructura militar. Por eso tiene los grados muy parecidos a los de las Fuerzas Armadas. Incluso aquí habría que hacer una reforma de la policía para que sea una policía civil, una policía nacional. Entonces, si sale uno que está en la parte más alta y se cambia por uno que está, por decir, en el puesto 7, 8, se está comiendo los que están entre el 7 y 8 y el número 1. Y eso es lo que ocurre. Y generalmente lo que se hace en esto de la confianza no solo es ponerle al que uno cree que es el que puede seguir las líneas o los lineamientos de la política que yo quiero hacer, sino que también quiero que se vayan unos que veo que desgraciadamente no van a cumplir esas funciones, o por ejemplo puede ser que esté en esta cosa de los narcogenerales, porque yo creo que ahí cometió un error la embajada de los Estados Unidos al hablarnos de narcogenerales, porque todos los generales de la policía y de las Fuerzas Armadas caen en esa cuestión. Yo creo que fue un error porque lo que se hizo fue un golpe a la institucionalidad. Y si tenían información, tenían que haber dicho este general y este general. O decir generales de la policía o decir generales de las Fuerzas Armadas. Pero fue una cosa absolutamente indiscriminada que lo que hizo fue pegarle muy fuerte a la credibilidad de las dos instituciones. Ayer se conoció, creo que no ha sido oficial esto, pero trascendió que el coronel Mario Pazmiño podría sumarse al equipo de inteligencia o al equipo de seguridad, no sé si al SNAI, no sé si al CIES, no sé si usted tiene alguna referencia sobre la posible participación del coronel Mario Pazmiño en el gobierno del presidente Noboa. No, yo también he tenido información nada formal en el sentido de que él se reincorporaría, porque él ya fue una persona que manejó la inteligencia, pero en las Fuerzas Armadas. En este caso sería la inteligencia general. Pero hasta ahora, o sea, esta información yo la tuve la semana pasada, el jueves. Pero ya estamos en miércoles, es decir, ya ha pasado una semana de ese rumor, de esa información. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no va? O que sí va? ¿O que están indecisos? A mí me preocupa mucho todo esto, Fabricio. ¿Le preocupa por los rumores y porque no se hacen oficiales, por el tiempo transcurrido, por los perfiles? Porque no se nombran las personas, porque no se el problema es ese, el problema es que las instituciones no tienen autoridades, ese es el problema. Exactamente, y además no sabemos si van a mantenerse las mismas autoridades. O sea, por ejemplo, no sabemos si se va a mantener el Ministerio del Interior. Por ejemplo, no sabemos si se va a mantener la Secretaría de Coordinación. Entonces, primero hay una incertidumbre respecto a las instituciones. Y en segundo lugar, ¿quién se va a hacer cargo de las instituciones que queden? ¿Qué debería pasar con la inteligencia, arquitecto? Si es que hay inteligencia, ¿no? No, yo creo que ese es un elemento, pero absolutamente necesario, absolutamente imprescindible. Y es una inteligencia que debería regir como sistema. Porque la policía tiene su inteligencia y debe tener, las Fuerzas Armadas tienen su inteligencia y debe tener, las cárceles tienen su inteligencia y debe tener, y así sucesivamente. Y todo esto tiene que formar parte de un sistema. No puede ser que tengamos una inteligencia por aquí, otra por acá, sino todo tiene que estar estructurado. ¿Y por qué esto? Porque el gran problema que existe hoy día de la delincuencia, de la violencia, de la inseguridad en el país, es que se está produciendo a través de formas organizadas del crimen. Y estas formas organizadas del crimen no solo son nacionales, sino que son globales. Por eso yo hablo no del crimen organizado transnacional, sino de una red global del crimen. Gran parte de los hechos que están pasando a nivel global se expresan acá. Por ejemplo, lo que hablaba hace un momento del problema que tenemos dentro de la economía política de la cocaína, es un problema, por ejemplo, en los Estados Unidos por la entrada del fentanilo.
por ejemplo, es un problema, porque hay una sobreproducción en Colombia y una sobreproducción en Perú. Si nosotros no tenemos una inteligencia que haga seguimiento de esto, pues no va a entender absolutamente nada de lo que está pasando acá. Y eso me parece que es lo que ocurre. En otras palabras, yo creo que esto del sistema de inteligencia es una condición absolutamente ineludible y lo más rápido posible tendría que nombrarse las personas que se encarguen de esa función. Arquitecto, le voy a leer una pregunta que me envía Franco Fernández, a quien le envío un fuerte abrazo. Él es sarumeño, evidentemente en Saruma, en la provincia del Oro y en otras zonas hay preocupación sobre la minería ilegal. Y dice Franco, el presidente Noboa había sido claro durante la campaña en seguridad, dijo que le importaban las fronteras, los puertos, la minería. En materia de minería ilegal hay varios asuntos allí. Saruma, la ciudad por donde empezó la campaña de segunda vuelta, la zona de exclusión minera, la contaminación ambiental y otros temas propios de esa ilegalidad. ¿Cómo ve Fernando Carrión Mena estos asuntos sabiendo que al presidente y su esposa le importan mucho Saruma? Eso lo expresaron en la campaña, pero claro, una cosa es el candidato, otra cosa es el gobierno. Pero ¿cómo le ve usted, arquitecto? No, yo creo que al presidente Noboa y a su esposa les interesa mucho el Ecuador, no solo Saruma, y eso es clarísimo. Ahora, el tema de la minería ilegal es un tema nacional también y tiene sus nichos como tiene el narcotráfico, exactamente igual. Y el gran problema es que hay una vinculación muy estrecha entre estos, son delitos conexos. Por ejemplo, Fabricio, y aquí voy a darles un dato que es muy revelador y que es muy complicado. En el Ecuador se lava 3.500 millones de dólares. Eso más o menos son 3.2, 3.3% del PIB. La economía nacional, ¿en cuánto ha crecido, Fabricio, en este año? ¿O cuánto va a crecer este año? Pues según las cifras oficiales, 2.4. ¿Qué significa esto? Que si nosotros combatimos el lavado de recursos económicos, se nos cae la economía nacional. Se nos cae la economía nacional. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que el lavado es una forma de legalización de esos dineros fraudulentos. ¿Y qué quiero decir con esto de que si se combate al lavado, se cae la economía nacional? Pues estoy hablando de la macroeconomía y estoy hablando de la microeconomía. Entonces, yo creo que de facto este rato está legalizada la economía ilegal en el país. Y básicamente por esto que estoy diciendo. 3.500 millones de dólares entran al año. Esta es una cantidad, Fabricio y Belkis, que es la mitad de eso, es superior al presupuesto sumado de Quito y Guayaquil. ¿Dónde se lava eso? Principalmente en las ciudades más grandes. ¿En qué sectores se lava? Sector inmobiliario, sector comercial, sector turismo, ciertos servicios, monedas electrónicas, sector financiero, etc. Todo urbano. Todo urbano. Pues yo creo que estamos frente a una realidad que es muy difícil poder manejarla. Me parece que hace unos pocos meses, creo que fue en septiembre u octubre, Ecuavisa hizo una nota periodística que revelaba que en la provincia de Los Ríos había una data de que el 60% de viviendas se había comprado de contado. Creo que este es un tema no menor y aquí no ha habido ningún tipo de seguimiento ni una escandalización de la opinión pública, arquitecto. Pues ahí está lo que estoy diciendo, ahí está. Los vehículos, ¿cómo se compran en el país? Viejos y usados. Y nosotros sabemos perfectamente bien dónde. El sistema de transporte está permeado por una cosa como esta. La recolección de basura, Fabricio. La recolección de basura. Entonces, yo creo que, uno, ¿quién hace la política? Es el marco institucional. Si nosotros no tenemos ese marco institucional, porque no sabemos si vamos a tener el Ministerio del Interior, porque no sabemos si vamos a tener este secretario de coordinación, y así sucesivamente. Y en segundo lugar, en esa misma cosa, en el quién es quién va a manejar la cabeza de todas esas instituciones. Luego viene el qué, que es ya definir las estrategias. Y aquí hay que producir un viraje respecto de lo que se venía haciendo, porque los resultados no fueron buenos. Lo que decía hace un momento, el año pasado, una tasa de 25, vamos a terminar con una tasa de 45. Y aquí yo sostengo una cosa, que si el presidente Noboa sostiene en el 2024 la tasa de 45 que tendría este año, ya sería un éxito. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 2017 la tasa fue de 5 y en el 2018 la tasa fue de 6. Y si el presidente Noboa sostiene la tasa de 45 que tendría este año, ya sería un éxito. ¿Y por qué digo esto? Porque en el año 2017 la tasa fue de 5 y en el 2018 la tasa fue de 6. Y si el presidente Noboa sostiene la tasa de 45 que tendría este año, ya sería un éxito.
y este año sería de 45. Es decir, en 6 años se multiplicó por 9. Por eso el Ecuador es el país que ha tenido el crecimiento más alto de la violencia en América Latina. Es el país que tiene la tasa de homicidios más alta de América Latina. Y eso haría que, si es que se logra parar eso, ya sería un éxito. Y nos mantendríamos el próximo año en una tasa de 45. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo. Qué barbaridad. Por eso la importancia de abordar estos temas, y aunque algunos me dicen que tengo una fijación con el tema de la seguridad, porque lo abordamos... Bueno, Fabricio, yo creo que todos los ecuatorianos tenemos eso. Sí, claro, pero a alguna gente no le gusta que se hable de seguridad porque yo siento que hay un segmento de la opinión pública que casi que se ha acostumbrado, ya, que ha cotidianizado esa situación tan horrorosa, inédita que estamos viviendo, arquitecto. A ver, este año electoral, que ha sido inédito en el país, porque nunca habíamos tenido 2 elecciones en un mismo año, una de gobiernos locales el 5 de febrero y otra de presidente, vicepresidente y la asamblea. ¿Qué es lo que tuvimos en este año? 3 asesinatos de candidatos a alcaldes. 3 asesinatos de candidatos a alcaldes. Uno de ellos, el de Durán, fue a posesionarse y casi lo matan. Por suerte se salvó. Yo estuve hace 15 días en Puerto Viejo hablando con el alcalde de Puerto Viejo, que en la campaña le metieron 7 tiros. 7 tiros. Y casi le quitan la alcaldía porque no pudo estar en el día del debate. Después de eso 2 meses después matan a un alcalde, el de Manta. En la siguiente campaña electoral, lo que tenemos es el asesinato de un candidato a la asamblea, de un dirigente político y de un candidato a la presidencia de la República. Este año electoral ha sido el año político, el año electoral más violento de la historia del Ecuador. Por eso es que las encuestas de opinión pública ponen de largo, y por eso empecé esta exposición diciendo que la demanda que tiene la población en el Ecuador es principalmente de seguridad. Arquitecto, gracias por esos minutos y estos aportes para el debate sobre esos temas. Muy amable. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias a Fernando Carrión, esclarecedora entrevista sobre la situación de inseguridad, y ha expresado su preocupación, primero por los perfiles de los designados y después por la ausencia de otras designaciones. Acá también Andrés me manda una referencia que es real. Lo de Pazmiño, que se mencionó Belkis y lo ratificó Fernando Carrión, que se ha escuchado que el coronel Mario Pazmiño podría colaborar con el gobierno del presidente Daniel Noboa. Decía Andrés, podría terminar siendo extraño porque Pazmiño criticó la designación del ministro de Defensa, y hay un reportaje en Diario El Universo que justamente da cuenta de aquello. Al ministro de Defensa se le critica la falta de conocimientos, decían algunos, y entrevistan a Jorge Villavicencio, es presidente de la Asociación de Militares, al exministro de Defensa Osvaldo Jarrín, al almirante retirado Rullón Estupiñán y a el coronel Mario Pazmiño. Veamos si finalmente aquello se concreta, pero termina siendo raro. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.